casi que a manera de resumen, vamos a mirar este tema. Y la pregunta es, ¿cuál es la utilidad que tienen estas doctrinas? ¿Cuál es la utilidad de estas doctrinas? Desde el siglo XVI, la Reforma Protestante trajo el redescubrimiento de la Biblia con las doctrinas revolucionarias que ella contiene. Estas doctrinas estuvieron en un conflicto bien importante cuando se enseñaron en esa época, porque todas traen conclusión de que la salvación es por gracia solamente y sin ninguna contribución humana. Por este motivo, estas doctrinas son conocidas hoy entre los cristianos como las doctrinas de la gracia. Hermanos, ya ustedes han venido escuchando esos títulos. La depravación total, la elección incondicional, el llamamiento eficaz, la redención limitada y la perseverancia de los santos. Temas que, gracias al Señor, nuestros hermanos con mucha diligencia han venido enseñando y esperamos concluir bajo su bendición todo lo que concierne a encerrar este tema. Las controversias sobre las doctrinas de la gracia no han terminado. Usted se ha dado cuenta que eso sigue pasando. Las doctrinas de la gracia son piedras en el zapato para muchos. Por lo tanto, seguiremos con esto. Seguiremos tratando con todos estos problemas, con todos estos inconvenientes, con todas esas detracciones. Bien, en fin. La idea, hermanos, es que nosotros estemos muy atentos a lo que la Escritura nos enseña. Estas doctrinas son tan destructivas al orgullo humano que la razón carnal siempre se rebelará contra las enseñanzas de ella. La naturaleza pecaminosa humana pretende ser dueña de su propio destino, plenamente capaz de contribuir a la salvación. Así que desde ese ángulo y para coayudar al entendimiento de ellas, me propongo mostrar dentro de sus muchísimas utilidades algunas que son muy relevantes para que las podamos aprovechar de manera espiritual. ¿Y cuál es la utilidad de estas doctrinas? Bueno, nosotros hemos venido mirando que a través de las Sagradas Escrituras hemos hallado todo el sustento necesario para entender por qué es tan importante cada uno de estos textos puestos en el lugar apropiado. Pero también la confesión de fe nos ayuda a entender esto. Así que la confesión de fe en el capítulo 3, si usted quisiera ir a ella, no hay problema. La confesión de fe en el capítulo 3 del decreto de Dios. Y pues para que no se nos olvide, aunque todo esto del decreto de Dios está afirmándonos una y otra vez esto, pero voy a tomar del párrafo 3, capítulo 3 del decreto de Dios, párrafo 3, y leo: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados a vida eterna
por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son útiles estas doctrinas? Según lo que nosotros acabamos de observar en nuestra confesión, dos cosas bien importantes hay aquí, dos utilidades bien grandes. Una, porque es para la alabanza de la gloria del Señor y para la alabanza de su justicia. Por eso ahí radica la mayor utilidad e importancia de estas doctrinas. De tal manera, hermanos, que también para nosotros estas doctrinas son muy útiles, porque hemos de entender cómo la salvación del alma, de nuestra alma, es una acción soberana de la gracia de Dios solamente. ¿Entendido ese último término? Solamente. Nadie más intervendrá aquí. Solamente Dios. Y entonces nosotros estamos llamados a hacernos a un lado en cuanto a la salvación se trata. Nosotros no tenemos nada que hacer. Solo somos objeto de esa gracia soberana del Señor. Solo somos eso. Y solo somos eso, hermano. No lo podemos recibir con, bueno, nos tocó eso. Bueno, ahí se va, dice el mexicano, ahí se va. No, hermano. La idea aquí es que hemos sido objeto de esa gracia del Señor y noten hasta dónde nos llevará. Acabamos de oír en la voz del hermano Jason hasta dónde iremos, hasta la eternidad, hermano. Y nadie impedirá eso. Porque cuando ya el Señor dijo, esto es así, así será y punto. Pero para ayudarnos entonces en esto, vamos a basarnos en tres verdades ineludibles que están en la Escritura, como son los decretos de Dios, el decreto específico de la predestinación para vida y a los que ama Dios. Veamos entonces el primero de ellos. Entremos a hablar sobre los decretos de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos los hombres un claro entendimiento de lo que son los decretos de Dios? ¿Estamos suficientemente claros sobre esto? Porque si hay dudas al respecto y nosotros no confiamos plenamente en esto, pues esta enseñanza es útil para que usted lo entienda. Así que haré una muy breve exposición de lo que son los decretos de Dios y así podamos contemplar la utilidad de lo instituido por Dios para su creación y lo que Dios reveló para los hombres. Según el Catecismo Mayor de Westminster, tiene una pregunta: ¿cuáles son los decretos de Dios? A lo que el Catecismo responde: los decretos de Dios son los actos sabios, santos y libres del consejo de su propia voluntad. Para lo cual, afirmado en la Escritura, en el Salmo 33:11, ella nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y el pensamiento o los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que nosotros vemos que por los que desde la misma eternidad y para su propia gloria, como vimos ya, para su propia gloria ha preordenado
de manera inmutable todo lo que sucede en el tiempo. De manera inmutable. ¿Qué significa eso, hermano? Inmutable es el antónimo de conmutable. ¿Qué es conmutable? Que cambia, va para allá y para acá. Inmutable, no se moverá. Si el Señor dijo, así es, así es. No hay variación. Aunque la Biblia muchas veces nos pueda inferir que Dios se arrepintió, eso no ocurre, hermano. Lo que Dios previó, lo que Dios decretó, así fue. A veces se pregunta uno, ¿por qué fui salvo en esta época? Yo algunas veces me pregunté, ¿por qué conocí al Señor tarde? Y lo conocí a los 19 años. Yo dije, yo quería antes, pero Dios dijo que era a los 19 años. En el lugar, en el sitio era ese, a la hora era esa, porque Dios dijo que es así. Así que si usted está hoy aquí, fue porque Dios ya dijo cómo es que usted iba a estar aquí. Hermanos, gracias al Señor por eso, porque no solamente esto es tocante a los hombres, sino también a los ángeles. Pero no nos vamos a meter con esto de los ángeles, porque nos interesa es lo que nos pasa a nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha decretado para nosotros los hombres? Dios, por su decreto inmutable, como lo hemos dicho, por su puro amor y para alabanza de la gloria, de su misma gloria, y en Cristo ha escogido a algunos hombres para vida eterna y al mismo tiempo otorgó los medios para ellos. Ya lo hemos podido notar en cada una de estas enseñanzas. Así que si necesita Biblia, para eso, acuda a nuestros hermanos para que le den toda la cantidad de textos que usted necesita para seguir entendiendo esto. ¿En dónde le quedó un poco de duda? Me quedó duda en la elección que el Señor ha hecho. Entonces vaya a donde el hermano y pregúntele, mire, necesito 55,300 textos y se los van a dar. Hermanos, porque la Escritura tiene todo para confirmarnos por qué razón Dios escogió hombres para vida eterna. Y también, no solamente nos escogió para esto, sino nos dio todos los útiles necesarios para esto. Segunda Timoteo 1:9. A ver, permítanme decir esto antes de empezar el texto. Aquí dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Es Dios mismo quien nos salvó. Y dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Cómo hubiera sido eso, hermano? Yo me pongo a pensar, ¿cómo hubiera sido eso? Conforme a nuestras obras. ¿Qué podríamos hacer bien? Me tocó la primera doctrina, la depravación total. ¿Qué podíamos hacer bien? Estamos incapacitados para eso. Pero aquí el Señor dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, así también, y conforme a su poder soberano y al consejo inescrutable de su propia voluntad, porque o Dios concede las cosas o Él mismo las ha retirado. Eso es lo que pasa en su soberana voluntad. O lo da todo o no da nada. Eso para nosotros es un choque, ¿sabe? Porque nosotros casi que queremos ser más misericordiosos que Dios.
Ay, ¿por qué no salvó a ese? ¿Por qué? ¿Y por qué solo a mí, no al otro? Eso le pertenece al Señor, es lo que Él dijo que ha de hacer. La pregunta es, ¿por qué Jacob y no Esaú? ¿Por qué? Y uno mira la historia, lo que está descrito en la Biblia, y uno dice, no, el chino Esaú tenía también oportunidad. Bueno, eso nos parece a nosotros. Pero Dios, ¿qué vio? Él vio algo que nosotros no conocemos. El Señor dijo, es Jacob. Y si nosotros miráramos, Jacob era el que menos debería. ¿Sí o no? Si uno mira, dice, tramposo, mentiroso, suplantador, etcétera. Y uno dice, ¿cómo ese? Bueno, eso es lo que dijo Dios. Ahora, ¿por qué usted? ¿Por qué yo? Hermanos, ¿y por qué no Santa Teresa de Calcuta? ¿Por qué no? Hermanos, Dios dijo que fuimos nosotros. Y gracias al Señor por esto. Él concede o retira su favor según al Señor le place. El Señor ha pasado por alto y ha preordenado el resto para deshonra e ira. El Señor ya ha dejado un grupo de estos allí, porque ellos han venido aplicando sus pecados día tras día. Y sabe que ahí también encontramos que el Señor se glorifica. En esas cosas también el Señor se glorifica. Recuerden, dijimos que todo es para la alabanza de su gloria y para la alabanza de su justicia. Entonces, que no nos quede duda aquí. Romanos 9:22 nos ayuda a entender esto. ¿Y qué? Dice el apóstol Pablo. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Notan? Preparados para destrucción. Ya está. Eso es lo que el Señor dio. ¿Cuántas discusiones al respecto cuando no se tiene el conocimiento basado en las Sagradas Escrituras? Yo era uno de los que discutía eso. Cómo Dios, siendo Dios, el Dios de amor, permite que unos se vayan al infierno y otros para el cielo. Yo no puedo entender eso. No tenía el conocimiento de la Escritura y entonces en la ignorancia pataleaba. Nosotros no debemos tener entonces comportamientos como esos, porque surgen preguntas como estas, hermano. Cuando discutimos sobre esa soberanía y ese decreto del Señor, ¿le faltó conocimiento a Dios debido a la debilidad de la naturaleza sensible del hombre? ¿Sería que le faltó conocimiento a Dios de eso? ¿Dios es el autor del pecado? El pecado entró al mundo y sorprendió al Señor. No me di cuenta que eso iba a pasar. Dios tiene que reestructurar su autoridad de acuerdo a lo que el hombre haga. Satanás es un rebelde sobre el cual Dios no tiene la suficiente autoridad y por eso ha dañado al hombre. Por el estilo podemos seguir preguntando cosas y si estamos basados en la ignorancia, responderíamos una a una de acuerdo a nuestro criterio, pero es que la Escritura nos enseña otras cosas muy diferentes. Hermanos, responder a esas preguntas de una y otra forma, sin que estemos basados en las Escrituras, solo causarán contención, solo van a ocasionar guerras. Si eso se responde de acuerdo a la sabiduría humana o, como lo hemos venido notando, con la Escritura usada parcialmente, porque eso es lo que está pasando. Eso no trae ninguna solución, hermano. Más bien sigue extendiendo el problema.
Así que con base a las Sagradas Escrituras, respondamos cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para nuestros intereses, y ya lo hemos venido atendiendo, traigamos a colación dos tipos de confesiones para entender las disposiciones eternas y santas de Dios. Por un lado, las confesiones reformadas enseñan que todo lo que ocurre, todo lo que sucede es por el decreto eterno de Dios. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Me copian? ¿Estamos bien seguros ahí? Me estás mirando con un signo de duda. Vuelvo a afirmarles esto. Las confesiones reformadas enseñan que todo lo que sucede, que todo lo que ocurre es por el decreto eterno de Dios. Ok. Por otro lado están los arminianos, ya lo conocemos, que han modificado el punto de vista de los reformados en el sentido, y escuchen muy bien, en el sentido que ellos reconocen que los decretos de Dios existen, pero que se basan, aquí es donde está la diferencia, pero que se basan en el conocimiento anticipado que Dios tiene de los sucesos. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? Total, hermanos. Total. El punto de vista reformado va más allá, porque reconoce que los decretos de Dios no se basan en la sabiduría de su conocimiento de los eventos y enseña que las cosas ocurren porque Dios las ha decretado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues esta doctrina está basada y encuentra su explicación en la misma naturaleza de Dios. Gracias al Señor que ya tenemos este conocimiento y que el Señor lo ha ido afirmando más claramente. Recordemos, Dios es soberano y nada se le escapa a su dominio, porque el decreto de Dios es universal, va para todos. Efesios 1:11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Igualmente, hermanos, han sido incluidos dentro de su decreto todos los acontecimientos buenos y malos. Y aquí es donde la cosa nos entra como en reversa, hermano. Porque dice que Él ha previsto todos los acontecimientos buenos y malos. Y entonces usted puede salir con una pregunta muy humana. ¿Y entonces por qué no previó los malos y los quitó? Hubiera sido fácil, porque Él es soberano. Pero Él los dejó, hermano. Ya hemos dicho, todo lo dejó para la gloria de su nombre y para la alabanza de su justicia. Isaías 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Notan ustedes ahí, hermanos? No hay otro más que Dios. Dice que formo la luz, pero también las tinieblas. Dice el Señor también que hago la paz y creo la adversidad. Ay, cómo hubiera sido de buenísimo que el Señor nos quitara eso último.
pero Él lo dejó aquí. Y es que por eso debemos alabar al Señor. Con este texto, hermano, el azar queda eliminado. Aquí no hay, esto, mire, por la divina chiripa llegó esto. No, hermanos, Dios ya previó absolutamente todas las cosas. Además, la Escritura nos enseña que Dios es eterno e inmutable. Sus propósitos son eternos y no cambiarán por nada. Así que cualquier cosa que ocurra es porque su sabiduría lo ha dirigido así. Lo ha encaminado hacia el lugar donde nosotros lo encontramos. A causa de sus perfecciones, los planes de Dios no requieren ninguna revisión y sus decretos nunca serán revocados. Así que sería muy pecaminoso que nosotros entonces empuñáramos nuestro brazo y dijéramos al Señor, ¿por qué está haciendo eso así? Porque Él lo sabe todo. Por tanto, todo, absolutamente todo, se encuentra bajo el estricto dominio de su soberana autoridad, así como de las cosas creadas, como también de nosotros los hombres. ¿Son útiles estas doctrinas, hermanos? ¿Son útiles? ¿No le ven ustedes la importancia a esto de saber que, Dios ya hizo todo y lo hizo de manera perfecta? Entonces, para ayudarnos con esto, entremos a nuestro segundo punto, el decreto específico de la predestinación para vida. Cuando iniciamos estos temas, se habló que este asunto de la predestinación es supremamente amplio, pero aquí lo vamos a mencionar para que nos pueda ayudar, hermanos. No vamos a entrar en ese estudio exegético de la predestinación, porque ustedes creo que se van a almorzar a la 1, ¿verdad, hermanos? Entonces, hay que tocarlo un poquito, hermanos, aquí. Al hablar de la predestinación, es otro de los asuntos útiles en nuestra vida en Cristo y en el conocimiento de la Escritura. Porque aquí hallamos la importancia de conocer cómo es Dios. Es inconcebible que el Dios de infinita sabiduría y poder haya creado el mundo sin un plan definido. Él no le pasa lo que a nosotros. Nosotros a veces hacemos cosas y después cómo ordenamos esto, cómo esto se salió de control. A Él no le pasa eso. Él definió absolutamente el curso del universo y todo lo que hay allí, porque nuestro Dios, que es infinito, su plan abarca cada detalle de la existencia del mismo. ¿Por qué hoy nosotros estamos aquí? ¿Será que agarramos al Señor de sorpresa y vinimos a la iglesia hoy? Hermano, Él sabía que necesitábamos eso hoy, a esta hora. ¿Por qué estoy parado a esta hora frente a ustedes? Eso ya fue definido por Dios. No creamos, hermano, que aquí pasan cosas que Dios no haya previsto. Por ahí escuchaba yo que hasta el movimiento de una hoja ya está decretado por el Señor. Así que, hermanos, la historia en todos sus detalles, aún en los más pequeños, no es sino la manera como son desplegados los propósitos eternos de Dios. Los decretos divinos no son concebidos de manera sucesiva según como las emergencias vayan apareciendo, sino que ya están dentro de todo un plan que ha abarcado y que jamás nosotros deberíamos pensar que el plan de Dios se está cambiando a cada momento y que súbitamente Él va a arreglar esto aquí y esto allá. No, hermanos, esto ya ha sido considerado de antemano por el Señor.
Al hablar del decreto de la predestinación, estamos hablando de dos asuntos importantes en las que se emplea esta palabra. El primer asunto se emplea primero en el sentido general de preordenación. Cuando hablamos de la predestinación, se emplea primero en el sentido general de preordenación. Todo lo que está ocurriendo está incluido en el decreto de Dios. ¿Alguna duda? Buenas. Para todo lo que está ocurriendo está dentro del decreto de Dios. ¿Alguna duda? Están cansados, hermanos. Y cuidado de no entender esto. Así que, hermanos, existen dos argumentos para esta afirmación. Como dijimos anteriormente, el decreto de Dios es universal. Y en segundo lugar, la Biblia nos está declarando que en este decreto se incluye toda clase de acontecimientos. Toda clase de acontecimientos. Ayudémonos con la escritura. Se incluyen acontecimientos buenos y malos. Jeremías 15, versículos 2 y 3. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová. Ven, hermanos, así ha dicho Jehová. El que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra, para devorar y para destruir. Acontecimientos buenos y malos están previstos por el Señor en este decreto. Otro, las acciones pecaminosas. Las acciones pecaminosas, hermano, están ahí en el decreto. Hechos 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué peor pecado cometieron estos hombres al matar al Hijo de Dios? Pero ya estaba previsto por el Señor. Otra, las acciones libres de los hombres. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Será que esto podemos decir que eso es verdad, hermano? Ay, por eso el Señor ha tenido que atajarnos, hermano. Por eso el Señor ha tenido que poner talanqueras en nuestro camino. Y a veces, bueno, no ha sido hasta aquí, pero como le ocurrió a Balaam, hasta un burro tuvo que hablarle para impedirle hacer cosas, porque los hombres tenemos disposiciones muy terribles. Otro, los detalles de nuestra vida. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así es, hermanos. Los asuntos de las naciones es otro de estos temas. Proverbios 21:11. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hermanos, está dispuesto hasta ese orden en cada uno de las naciones. La destrucción final de los inicuos también está decretado por el Señor. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermano. ¿Por qué la gente hace lo que hace, niega a Dios, son enemigos del Señor? Ahí está, hermano, porque Dios ya dijo que esto acontecerá. Todo esto sucede porque Dios ordena anticipadamente todo lo que está sucediendo. Por cuanto todos los decretos de Dios constituyen un propósito inclusivo de esta manera, como los decretos de Dios son eternos e inmutables. Ninguna postura acerca de su plan de acción que suponga que primero Él se propone una cosa y luego otra. Dios dijo hoy aquí y mañana allá. No, hermanos. El Señor ha sido absolutamente sabio y coherente con todo lo que está pasando. Y como Dios es absolutamente soberano e independiente, todos sus propósitos han de ser determinados desde dentro y conforme al mismo consejo de su voluntad. No se puede suponer que sean circunstanciales o suspendidos con base en la acción de sus criaturas, ni con base en nada externo a Él mismo. Todos los particulares constituyen un todo inclusivo. Dios dijo, todo esto va a estar sostenido aquí y así el Señor lo sigue sosteniendo. Todo sigue un orden y no supone absolutamente ningún cambio en lo que el Señor se propuso. Todos dependen de la voluntad infinitamente sabia, santa y justa de Dios. Y en segundo lugar, hermano, se refiere al propósito general de la redención sin que haya referencia específica a individuos concretos. Explico esto. Dios determinó, o mejor, Dios predeterminó revelar sus atributos en la redención de los pecadores. Así como predeterminó crear los cielos y la tierra para manifestar su poder, sabiduría y benevolencia, también Dios, con el designio de revelar su propia gloria, esto es, las perfecciones de su propia naturaleza, decidió crear el mundo y colocar allí al hombre y permitir la caída del hombre, que se sumergió en la depravación total de sus pecados. ¡Qué belleza! Si nosotros siguiéramos antes del pecado. ¿Cómo sería esto? Un Edén perfecto. Pero el Señor dijo que eso pasaría. Bueno, aquí tendríamos que entrar en una discusión tremenda. El Señor entonces permitió el pecado. ¿Por qué permitió el pecado? ¿Por qué Satanás fue creado? ¿Por qué permitió que Satanás hiciera esto? ¿Por qué ese se endemonió tanto? Etcétera, hermano. Habría discusiones para dar y convidar, pero creo que no es la ocupación en este momento. Estamos hablando sobre esa utilidad de las doctrinas de la salvación. Entonces vamos hacia allá, hermanos, porque Dios, sabiendo que el hombre pecó y que su pecado no se quedó en esa semilla que se originó ahí, sino que se agrandó de tal manera que Dios vio que dentro de toda esa masa de hombres caídos, algunos de ellos podrían ser llamados como vasos de misericordia, algunos de ellos, y enviar a su Hijo para redención de esos mismos. Ya lo vimos hasta la saciedad en lo que ha correspondido, hermano, y de dejar el resto de la humanidad como había dejado a los ángeles caídos, para que sufrieran el justo castigo por sus pecados. El justo castigo por sus pecados. ¿Habrá algún hombre que diga, Dios es injusto porque me castigó?
¿Habrá alguien que pueda decir eso? La misma escritura dice, porque no hay ni un justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es entonces para este fin que Dios creó el mundo, que permite la caída, y de entre todos los hombres Él elige algunos para vida eterna y deja el resto para justa retribución que merecen sus pecados, porque Él a los que elige los llama, justifica y glorifica. El apóstol Pablo enseña en Colosenses 1, versículos 16 al 18. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estamos hablando de nuestro Rey y soberano Señor. Así que el propósito de la creación no fue solamente poner ahí las cosas y Dios decir, esto fue bueno en gran manera, sino que esto es para la gloria de Dios, es para la manifestación de esta gloria en la persona de Cristo. Recordemos que Cristo es el alfa, también es la omega, es el principio, es el fin. Teniendo este gran objetivo a la vista, la revelación de sí mismo en la persona de su Hijo, se propuso crear, permitir la caída, elegir algunos para que fueran objetos de su gracia y dejar a otros en su pecado. Se debe tener entonces presente que el propósito de estas declaraciones, de estas especulaciones, no es que nosotros nos inmiscuyamos en la mente del Señor, sino simplemente que nosotros podamos tener esa relación con esas verdades que la Escritura nos enseñan acerca de la redención. Y en tercer lugar, hermanos, hablemos los que amó el Señor. Ustedes han venido escuchando una frase que ha sido repetida por todos nuestros hermanos y que yo no puedo quedarme por fuera de repetirla también. Y estamos hablando sobre lo que es la valiosa salvación, y decimos que en esta valiosa salvación hay una valiosa cadena, es una cadena de oro cuyos eslabones no pueden ser separados ni traspuestos. Son 4 anillos que deben permanecer juntos. Quitáramos uno, la hecatombe. No entenderíamos entonces. Hermanos, esta es la forma como el Señor ha mostrado el esquema de la redención, así como el apóstol Pablo nos lo puede definir. Romanos 8, 29 y 30. Y voy a terminar con este texto, hermanos, para que nosotros podamos entender qué fue lo que Dios se propuso aquí, y que diríamos es la síntesis de por qué son útiles estas doctrinas. A ver, hermanos, dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos el primer eslabón. Versículo 29.
Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Oímos eso antes ya, hermanos, en la exposición de las doctrinas? ¿Oímos esto? Claro, hermano. Todo lo que Dios programó para la gloria y felicidad de su Hijo, de sus hijos, decretó que fuese llevado a cabo por la vía de la gracia y la santidad. Pero permítanme, hermanos, ahí dice a los que antes conoció. El término conocer viene del término griego proginosko. Proginosko. Si quieren escribir, es con K al final, proginosko. Que está compuesto por dos palabras. Pro, que significa antes de, y ginosko, conocer. Antes de conocer. A los que antes conoció. Hermano, yo siento una alegría en mi alma porque el Señor me conoció desde antes y sabía que yo iba a nacer en el hogar de la familia Castañeda Mendieta y que mi padre iba a ser don Emiliano y que mi madre la señora Rosa y que ellos iban a ser duros para criarme, iban a ser muy disciplinados en eso. Él ya lo sabía, así como de cada uno de ustedes. ¿Sabe cómo lo colocó en la familia que le colocó? Yo estoy muy seguro que a muchos de nosotros nos hubiera gustado nacer en un reinado en donde tuviéramos el trono a la disposición y tuviéramos un resto de plebeyos a nuestro servicio, pero nos tocó nacer en la familia que nos tocó y nos tocó la cara que nos tocó. Hermano, así dispuso Dios porque es lo que a los que antes conoció. Pero al Señor no le interesó tanto nuestra cara, ¿sabe? Ni le interesó tanto nuestra familia, ni le interesó tanto la disciplina que nos dieron ellos. A Él le interesó nuestra alma. Y entonces a esta alma el Señor decidió salvarla. Eso es un acto de su pura gracia, de su puro conocimiento. El Señor aquí lo que está indicando es que nos eligió, nos dio a conocer íntimamente su amor, nos atrajo con su amor. Esos somos ustedes y yo, privilegiados de Dios. Y a estos privilegiados del Señor, Él mismo los predestinó, es decir, nos destinó de antemano a ser moldeados conforme a la imagen de su Hijo. A eso sí apuntó el Señor. No a que nos pareciéramos a papá o a mamá o que tuviéramos el físico que tenemos, si somos narizones o narigones, sí. Bueno, tuviéramos la nariz grande o la tuviéramos chata. Hermano, a Dios no le interesó ningún tipo de esas cosas. Dios quiere que nosotros seamos la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. Así que no se preocupe tanto por su apariencia externa como sí debería preocuparse por parecerse a Cristo. Nosotros tenemos un himno, no sé qué número será ese himno, pero dice más como Cristo. Cuando yo llegué a la Iglesia Bautista Reformada y oí ese himno, rompió mi alma en 1000 pedazos, porque dice más como Cristo, siempre anhelo ser. Y comienza a describir ese himno las grandezas de nuestro Señor Jesucristo y cómo estamos de lejos de Él. A Él le preocupó eso, que seamos como la imagen de su Hijo. Dios no quiere que nos parezcamos a una estatua. Dios quiere que recordemos que Cristo es la imagen perfecta del Padre y quiere que seamos semejantes a Él. Y por esa razón, Él en nosotros ha ido
restaurando la imagen de Dios que se deterioró por el pecado. Hermanos, así que Dios nos ha elegido y hace un favor, además de habernos elegido, y es que nos lleva cada día en santificación para la gloria de su nombre. Hermanos, para eso nos eligió el Señor. En segundo lugar, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y aunque hoy un llamado externo por la predicación del Evangelio, del llamado que aquí se trata es de ese llamado interno y eficaz que se opera por la acción del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ya nos enseñaron esto. Eso nos basta para decir que el llamamiento es eficaz cuando respondemos a ese llamado. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3, versículo 30, parte B. A los que llamó, a estos justificó. Todos los que hemos recibido el llamamiento eficaz somos aceptados por Dios y por tanto constituidos justos mediante la obra de Cristo. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Ya no somos rebeldes, no somos enemigos de Dios, sino tratados como amigos y amados como hijos. Y versículo 30c. A los que justificó, a estos también glorificó. A ver, hermanos, es cierto que la glorificación pertenece un día allá, pero el apóstol Pablo la pone como si ya hubiera sido lograda. Así que la cadena que empezó con nuestra predilección, es decir, que nos conoció de antemano, el fin último es, como hemos visto, la gloria de Cristo, pues todo ha sido hecho en Él, ha sido hecho por Él y ha sido hecho para Él. Entonces terminemos diciendo: ¿hemos sido perdonados? Sí, para ser nuevas criaturas. Y para ser nuevas criaturas por Cristo. ¿Hemos sido elegidos? Sí, para salvación. ¿Hemos sido llamados? Sí, para su reino glorioso. ¿Hemos sido justificados? Sí, para una santidad eterna. ¿Debemos perseverar como santos? Sí, para una herencia incorruptible. Oremos, hermanos.